Es un gran gusto estar con todos ustedes hoy en un nuevo eh, webinar. Estamos muy contentos de tener hoy a Maurice Raccourcier de la Universidad de Georgia. Hoy tendremos la presentación Extender el ciclo de postura, factores claves para prevenir enfermedades y mantener la salud óptima. Como siempre, este webinar va a ser grabado y va a estar accesible en nuestras plataformas en más o menos semana y media. La presentación más o menos va a tener 45 minutos y luego va a haber acceso a preguntas. Maurice, muchas gracias por tu colaboración y adelante, el tiempo es tuyo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y es un placer para mí estar hoy día aquí de forma virtual para presentarles este tema que creo que es muy interesante, eh, que es cuáles son los factores claves para prevenir enfermedades y mantener la salud óptima, especialmente si pensamos en extender el ciclo de postura en ponedoras comerciales. Em, Tal como se mencionó anteriormente, yo trabajo actualmente como profesor en la Universidad de Georgia, específicamente en PDRC, que es el Poultry Diagnostic and Research Center. Em, Todos sabemos que bioseguridad es uno de los pilares fundamentales para prevenir enfermedades y en agricultura, especialmente en ponedora. Otro también de los pilares importantes como bioseguridad es la nutrición. Una nutrición adecuada nos va a permitir tener adecuada performance y también ayudar a prevenir enfermedades, sobre todo metabólicas. Y obviamente manejo. Nosotros sabemos que en postura, la gran mayoría de los problemas están asociados a manejos, más que a enfermedades propiamente tal, o problemas nutricionales. En mi experiencia, más del 90% de las veces, problemas de manejo son los asociados a problemas productivos o de enfermedad. Y otra de las herramientas que nosotros tenemos para prevenir y combatir enfermedades son las vacunas. Y en esta presentación yo me voy a enfocar principalmente en vacunas. No en todas las vacunas, obviamente, porque no tenemos tiempo para cubrir todos los temas, pero sí en algunas que creo que son muy importantes, que nosotros necesitamos entender, saber, para poder utilizarlas de forma adecuada, porque nuevamente es una de las herramientas fundamentales que tenemos para prevenir enfermedades. Imagino que ustedes conocen estos temas, pero no está de más volver a repetirlos para que refrescarles la memoria. En vacunas nosotros tenemos dos opciones. Tenemos vacunas vivas y vacunas inactivadas. Cada una de estas opciones tienen sus ventajas y desventajas. Las ventajas de las vacunas vivas, que son de fácil administración, es un costo menor por dosis, porque muchas de ellas son aplicadas de forma masiva, producen una respuesta inmune muy rápida, mucho más rápida que vacunas inactivadas, y muchas de ellas producen una protección más amplia, ofrecen protección cruzada. Ejemplos de ellos son las vacunas vivas contra pastorela, entre otras. Y a su vez, no solamente producen una respuesta inmune más rápida, sino que también estimulan más de una de las ramas del sistema inmune. Producen estimulación inmunidad celular, humoral. A su vez, producen estimulación, respuesta inmune local y sistémica. Pero como no todo lo que brilla es oro, también tiene sus desventajas. Una de las desventajas principales son problemas con su aplicación, la cual muchas veces no es uniforme al ser una aplicación masiva, algunas de ellas. Ejemplos son aplicaciones del agua o aplicaciones spray. Relacionado muchas veces con problemas de aplicación, cuando tenemos problemas de extrema reacción o como llamamos acá en Estados Unidos rolling reactions, se producen reacciones excesivas, en que algunas aves reciben más de la dosis adecuada. Otro de los grandes problemas de las vacunas vivas es propagación no deseada del virus vacunal. Donde yo vivo acá en Estados Unidos, la concentración de granjas de agricultura es muy alta, donde se pueden encontrar diferentes granjas de diferentes empresas en el mismo radio, un radio menor de 1 kilómetro. Y cada una de esas empresas tienen programas de vacunación muchas veces diferentes. Y muchas veces nosotros también podemos ver que cepas vacunales escapan de la granja en que se aplicó y llegan a otra granja, a otra caseta de otra empresa en que no aplicaron esa vacuna. Ejemplos así se pueden ver en otras partes del mundo también. Y otra de las grandes desventajas de las vacunas vivas es que son muy sensibles a condiciones ambientales, condiciones de temperatura. Por lo tanto, su almacenamiento tiene que ser en condiciones muy óptimas, al igual que su aplicación. Por otro lado, tenemos las vacunas inactivadas.
las grandes ventajas de las vacunas inactivadas es que nosotros, si lo aplicamos bien, vamos a administrar una dosis por ave, por lo tanto, mucho más uniforme que la aplicación masiva de algunas vacunas vivas. Es segura, no vamos a tener reacciones inadecuadas o excesivas producto de la vacuna, pueden existir reacciones en los tejidos producto de la inyección, pero no es lo mismo de lo que nos puede pasar con vacunas vivas. Eh, Tiene el desarrollo de niveles uniformes de inmunidad por lo mismo, porque la aplicación es mucho más uniforme cuando se hace individualmente. No hay posibilidad de propagación de organismos vacunar porque está muerto a otras empresas, a otras granjas, y la estabilidad del producto es mucho menos sensible a condiciones ambientales. Y en las vacunas inactivadas, nosotros podemos tener en la misma botella, en una misma dosis, diferentes antígenos, por lo tanto podemos proveer protección contra diferentes agentes patógenos. Y también tener la opción de producir vacunas autógenas en que nosotros podemos vacunar contra el patógeno específico que nos está produciendo problemas en nuestra compañía, y eso es muy importante en algunas enfermedades virales sobre todo, especialmente. Pero también tiene sus desventajas. Un mayor costo porque requiere una aplicación. El costo en sí por dosis es mayor de la vacuna inactivada y a eso le tenemos que sumar el costo de la aplicación. Una respuesta inmune mucho más lenta, por eso necesita la aplicación de primers, eh, de vacunas vivas o una vacuna inactivada antes para tener una mayor reacción inmune. Su espectro de protección es más estrecho, ya que no va a estimular con la misma intensidad y las mismas ramas del sistema inmune. Principalmente va a ser una inmunidad sistémica. Y como mencioné anteriormente, puede existir presencia de daño en el tejido donde se inyecta la vacuna. Y finalmente, para terminar acá, nosotros podemos ver cómo es el comportamiento de los títulos después de la aplicación de vacunas vivas o inactivadas. En el cuadro superior podemos ver qué es lo que sucede con los títulos de anticuerpos. Esto es un ELISA imaginario, por ejemplo, en que al aplicar la primera vacuna viva se produce una respuesta inmune, un aumento de los títulos, los cuales van a bajar, eh, va a bajar y vamos a prevenir esa disminución al aplicar una segunda dosis de la vacuna viva, en que la respuesta va a ser aún mayor por la memoria que van a tener el sistema inmune, pero también la respuesta inmunitaria va a durar por no mucho tiempo, por lo tanto necesitamos aplicar una tercera vacuna viva para nuevamente estimular el sistema inmune. Sin embargo, si no tenemos refuerzos posteriores, los títulos de anticuerpos van a bajar con el tiempo. Si eso lo comparamos con la aplicación de una vacuna inactivada, pero sí o sí con la aplicación de un primer y un booster vivo, podemos ver la diferencia. Al aplicar la vacuna viva, se comporta igual que en el gráfico superior. La segunda vacuna viva, la misma respuesta, y cuando aplicamos la vacuna inactivada va a existir una respuesta muchísimo mayor y la cual va a prolongarse durante el tiempo. Y esto es lo que nosotros vamos a querer en muchas de las enfermedades. Y esto es crítico en algunas de las enfermedades que vamos a tocar hoy día. Por lo tanto, un fracaso de la vacunación ocurre cuando, después de la administración de la vacuna, las aves no van a desarrollar niveles adecuados de títulos y o van a ser susceptibles porque muchas veces, después de una vacunación, en algunas vacunas, los títulos no nos van a indicar mucho el nivel de protección. Pero sin embargo, si después de las vacunas, después del programa de vacunación, las aves son susceptibles a un brote de enfermedad de campo, podemos decir que fue un fracaso la vacunación, que puede ser asociada a problemas en la aplicación de la vacuna, en la selección de la vacuna, en la selección de la cepa o de los serotipos. Pero en el fondo esta es la explicación de un fracaso de vacunación. Luego de esta introducción, ahora les quiero comentar qué es lo que vamos a tratar hoy día. Nos vamos a enfocar primero en enfermedades virales y seleccioné estas dos enfermedades porque creo que contienen los ejemplos más claros de por qué es importante tener un programa de vacunación adecuado y entender los límites de las vacunas y los programas que nosotros queremos seleccionar. Primero vamos a hablar de bronquitis infecciosa y después de laringotraqueitis, siempre pensando en ciclos de postura prolongados. Yo acá les voy a dar ejemplos de cómo se puede hacer un buen programa, una buena elección de vacunas pensando en proteger a las aves hasta más allá de las 70 semanas de edad. Luego vamos a conversar sobre dos enfermedades bacterianas, Salmonella enteritis, enfocándonos en seguridad alimentaria, y cólera aviar, la cual es más prevalente, por lo menos acá en Estados Unidos, en aves que están libres de jaula. Y después, la idea es hablar de enfermedades metabólicas, pero esto no va a ser el tema de la presentación de hoy día debido al tiempo límite que nosotros tenemos.
Y obviamente las enfermedades que nos importan cuando pensamos en ciclos prolongados son la osteoporosis o fatiga de jaula y el síndrome hígado graso hemorrágico, que nuevamente, como les mencioné, no los vamos a tocar hoy día. Primero vamos a partir con las enfermedades virales y vamos a comenzar con bronquitis infecciosa. ¿Qué es la bronquitis infecciosa? Es una enfermedad viral aguda y altamente contagiosa que se caracteriza por signos respiratorios. Dependiendo del tropismo de la cepa, también puede producir caída en la producción de huevos, puede afectar la calidad de la cáscara y en algunas cepas, algunos serotipos que tienen tropismo renal, también puede producir enfermedad renal. Entonces tenemos un virus que puede producir signos clínicos de enfermedad respiratoria y o reproductiva y o renal. ¿Cuál es un programa de vacunación típico de bronquitis? Eh, en algunos países, solamente en algunos países es común empresas que solamente utilizan vacunas vivas administradas durante la crianza, durante el levante, que pueden ser de un solo serotipo, pero en general son de más de un serotipo, siendo Massachusetts la columna vertebral del programa de vacunación. Y después tenemos las otras empresas, la mayoría de las empresas y la mayoría de los países utilizan un refuerzo inactivado antes de la transferencia con una vacuna inactivada, una vacuna muerta, por las ventajas que ya les mencioné en la introducción. Y esa vacuna inactivada puede ser de un serotipo o pueden ser de múltiples serotipos. En el transcurso de la presentación de los próximos minutos vamos a conversar cuáles son las ventajas, las desventajas, si es que conviene o no utilizar un solo serotipo en la vacuna inactivada o si conviene utilizar más de un serotipo. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál podría ser un programa óptimo de vacunación contra bronquitis infecciosa si estamos pensando en un ciclo de producción prolongado en ponedor? Para contestar esa pregunta, primero vamos a utilizar este paper publicado hace no muy poco tiempo por el equipo de David allá en Holanda, en los Países Bajos. ¿Qué es lo que quisieron hacer en este paper? Es que quisieron contestar la pregunta de si existen diferencias en la protección entre dos programas de vacunación contra bronquitis infecciosa, en el cual un programa solamente va a contener vacunas vivas en cría y en levante, y otro programa va a tener vacunas vivas e inactivadas en recría. Nuevamente insisto que existen empresas, tanto acá en Estados Unidos como por ejemplo en Canadá, que solamente aplican vacunas vivas en levante, incluso no, sí o no aplican vacunas vivas en producción. Por eso si a alguno de ustedes les parece como sorprendente que solamente se apliquen vacunas vivas para tratar de controlar bronquitis, bueno, sí, existen ejemplos. De hecho, hace 2 semanas visité una empresa grande con más de 1 millón de aves que su programa contra bronquitis solamente consistía en vacunas vivas. Entonces, para contestar esa pregunta, ellos diseñaron dos experimentos. El experimento 1 en amarillo y el experimento 2 en verde. El experimento 1, este es los grupos o el programa de vacunación. Existieron 4 grupos, como pueden ver acá. Un grupo, por ejemplo, solamente aplicó vacunas vivas durante el levante sin aplicar inactivada. Y después tienen otros grupos que aplicaron vacunas vivas durante el levante, 2 diferentes serotipos, pero sí aplicaron una inactivada. Y después tienes últimos 2 grupos con aplicación sí o no de inactivada, pero con el mismo serotipo en levante. Para evaluar la protección, en este caso utilizaron neutralización viral. Mientras mayor el título de neutralización viral, significa que la protección, en teoría, va a ser mejor contra el desafío, un desafío de campo. Y el experimento 2 es muy similar. Utilizaron las mismas vacunas comerciales, 2 diferentes serotipos, pero lo que utilizaron acá hicieron el desafío a las 24 semanas con diferentes cepas, con cepas tanto homólogas como heterólogas con respecto al programa de vacunación, y también utilizaron 1 o 2 vacunas inactivadas. Los resultados, en resumen, los resultados del experimento 1, en el cual quisieron ver qué pasaba con la neutralización viral cuando comparaban programas de vacunación con solamente vivas del mismo serotipo o de serotipo diferente, y con agregar, sí o no, agregar inactivadas. O inactivadas comerciales de serotipo, en este caso Massachusetts, que es lo más común. Entonces, en resumen, lo que podemos ver acá y señalado en amarillo es que aquel programa
Y esto, la experiencia también nos indica que tenía un serotipos diferentes durante el levante, Massachusetts, y un serotipo diferente también como vacuna viva, luego reforzado con una activada, ofrecieron numéricamente los mejores niveles de neutralización viral, en teoría la mejor protección, comparado con aquellos en que solamente tenían vacunas eh, vivas o vacunas vivas de un solo serotipo más una inactivada. Lo cual es claro. O sea, eso la experiencia nos indica y esto es una de las cosas que yo les trato de compartir a aquellas empresas que solamente utilizan vacunas vivas para tratar de cambiar su programa y su opinión y así poder mejorar su protección contra bronquitis. En el experimento 2 recordemos que es muy similar, pero al anterior, en este caso utilizaron desafíos virales y primero nos enfocamos en los resultados de neutralización viral. Podemos ver aquí, si comparamos aquel grupo con solamente vacunas vivas en Levante versus aquel con vacunas vivas y una inactivada, podemos ver claramente la diferencia numérica en los títulos de neutralización viral. Nuevamente, a mayores títulos, mejor. Y aquí refuerza lo que encontramos lo que menciona el experimento 1, que la aplicación de una vacuna inactivada ofrece mayor protección. E incluso si en este experimento en particular, si lo comparamos con el grupo con dos inactivadas, no existió mayor diferencia con respecto a una. O sea, en este caso, vacunas vivas de diferentes serotipos, el Levante, más una sola inactivada, ofrece una protección adecuada. Como en el experimento 2 se realizó un desafío, ellos pudieron observar el comportamiento de parámetros después del desafío y ver si es que los programas de vacunación ofrecieron mayor o menor protección, en este caso con respecto a caída en la postura. Y en el fondo lo que esta tabla nos indica como resumen es que la combinación de vacunas vivas con diferentes serotipos y al menos una vacuna inactivada evita las pérdidas de producción de manera más efectiva que solamente el uso de vacunas vivas, que va más o menos de la mano con los títulos de neutralización viral. También es importante señalar que la caída de la producción depende del serotipo usado en el desafío. Existen serotipos que tienen mayor tropismo reproductivo, por lo tanto, eh, tienen una mayor tendencia a producir problemas de caída de la postura, afecta la calidad de cáscara con respecto a otros. Eh, Todos sabemos que los serotipos de bronquitis y de muchas otras enfermedades actúan de forma diferente. Y por lo tanto la protección no es igual para todos los serotipos. Y tal como lo mencioné anteriormente, al parecer una dosis de vacuna activada es suficiente en la mayoría de los escenarios, siendo algunos, como mencioné, algunos serotipos que tienen mayor tropismo reproductivo, eh, que pueden generar mayor problema y por lo tanto si tenemos desafíos de ese tipo de serotipo en nuestra granja, requieren algunos approach diferentes del programa de vacunación. Y finalmente, ¿cuál fue el efecto sobre el ovario e incidencia de la yema? ¿Qué es lo que nos importa? Aquí podemos tener tres diferentes fotos. Este es un ovario normal, este es un ovario con degeneración ovárica, como pueden ver acá, y este es un ave con yema libre en la cavidad abdominal. Estas tres categorías son importantes de recordar porque esa es una de las formas en que también quisieron medir la protección de la vacuna. Querían ver si es que podían prevenir o disminuir la degeneración ovárica u ovoferitis. Y aquí pueden ver claramente que la combinación nuevamente de vacunas vivas e inactivadas reduce la incidencia de degeneración ovárica. Cuando comparan aquí el señalado en verde, que son solamente vacunas vivas, el posterior desafío existió un 8% de aves con degeneración ovárica versus solamente un 1% en aquel grupo en que se agregó una inactivada. Y fue muy similar a aquel que se agregaron dos inactivadas. Eso nuevamente, la aplicación de vacunas inactivadas luego de un booster con diferentes serotipos es la mejor combinación para ofrecer protección contra baja en la postura. Luego ya contestamos una pregunta vital que era, ¿es importante agregar vacunas inactivadas en un programa de vacunación para tratar de prevenir los problemas de bronquitis? Sí, es necesario. Y de esa forma, nuevamente, trato de convencer a aquellas empresas que no lo tienen incluido en su programa de vacunación por diferentes razones. Una de las más comunes es el costo de aplicar una vacuna inactivada. Tenemos otra pregunta surge allá. Ya sabemos que la vacuna inactivada nos ofrece la mejor protección, luego de diferentes serotipos como booster de vacunas vivas en Levante. Pero nosotros surge una nueva pregunta.
nuevamente el equipo este equipo, perdón, el equipo de David el año 2022 quiso contestar. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Cuál es el impacto de una vacuna inactivada que contiene dos serotipos diferentes? Recién les mostré el trabajo anterior, son vacunas comerciales que tienen Massachusetts, o sea, un solo serotipo. ¿Qué pasa si nosotros agregamos dos serotipos? ¿Existirá el mismo, mejora la protección que podemos ver cuando aplicamos dos serotipos diferentes en levante de vacunas vivas? Y ellos se quisieron contestar esta pregunta al hacer este experimento. ¿Cuáles son las vacunas aplicadas? Una Massachusetts al día de edad y luego un serotipo diferente 491 a los 14 días. Solamente estas dos vacunas. Recuerden que son condiciones de investigación bajo condiciones muy controladas. Y luego las 15 semanas realizaron un booster con una inactivada. Tres opciones. Utilizaron Massachusetts, típica vacuna comercial disponible. Utilizaron una inactivada de Massachusetts con una variante BR1, grupo B, y un tercer grupo con Massachusetts y un serotipo D274. Luego, el desafío fue las 27 semanas, 12 semanas después de la vacunación, con diferentes cepas. Entonces ellos querían ver si es que agregamos serotipos diferentes en la vacuna activada, si es que existía mayor protección o no. Esta es una tabla, primero vamos a enfocarnos en neutralización viral. Recuerden, a mayor título de neutralización viral, mejor. Aquí el grupo que fue solamente vacunado con vacunas vivas, con dos vacunas vivas sin inactivar. Aquí pueden ver los títulos de neutralización viral contra los diferentes serotipos que se utilizaron en el desafío. Y si lo comparamos contra los otros grupos en que contenían mismas vacunas vivas, pero con un boost inactivado, el A recuerden que es solo Massachusetts, el B es Massachusetts con serotipo BR1 y el C es Massachusetts con D274. Y pueden ver que existen mejoras con respecto al grupo sin inactivada y que dependiendo del serotipo, el grupo A, que es el solamente con Massachusetts, puede tener valores de neutralización viral menor a aquellas vacunas inactivadas con Massachusetts y otro serotipo diferente. O sea, por lo menos desde el punto de vista de neutralización viral, sí existe una mejor protección cuando se hace un desafío con serotipos heterólogos a los que están en el programa de vacunación, a los que están en la vacuna inactivada. O sea, eso está claro. Como a nosotros nos importa no solamente la neutralización viral, sino lo que nosotros vemos en el campo, los signos clínicos, las bajas en la producción, conviene mucho ver qué sucedió en ese aspecto. Ya vimos que neutralización viral numéricamente es mejor cuando existen dos serotipos diferentes de la vacuna activada, pero ¿qué pasa con protección contra signos respiratorios? En esta tabla podemos ver cuál es el score de signos respiratorios basado en diferentes signos clínicos, le asignan un score. Podemos ver obviamente en controles no vacunados y desafiados, mayor cantidad y mayor score de signos clínicos. Y si lo comparas con light priming y solo y aquel con vacunas vivas e inactivadas, sí o sí existe una diferencia significativa con respecto a los controles no desafiados no vacunados. Sin embargo, no existe una diferencia significativa cuando comparamos en el tema de signología respiratoria. Recuerden que estas son aves ponedoras adultas versus el grupo que solamente recibió vacunas vivas. No existe. Uno puede ver numéricamente una diferencia, pero no es significativa. Como nosotros en las ponedoras es importante la signología respiratoria, pero lo que más nos interesa es que exista una protección ante problemas de caída de postura o de calidad de cáscara. Conviene, obviamente, ver eso, si existió o no protección. En este caso, ellos quisieron ver si existió protección contra la degeneración ovárica después del desafío. ¿Se recuerdan esas fotos que mostré antes? Degeneración ovárica, ¿tienen en mente lo que era? Entonces ellos quisieron evaluar eso y también y lo evaluaron de forma con la proporción de aves presentando degeneración ovárica. Aquí, a diferencia de la signología respiratoria, podemos ver que las vacunas, aquellos grupos en que se agregó una vacuna inactivada ofrecieron mayor protección, y en este caso significativa, después de desafío comparado con aquel grupo que solamente tuvo vacunas vivas. Y no todos fueron significativamente mejores,
sino que aquel grupo que tuvo la inactivada solo con Massachusetts y aquel grupo que tuvo la inactivada con Massachusetts y 274 de los diferentes serotipos. Eso quiere decir que no todas las combinaciones de serotipos en vacuna inactivada pueden producir el mismo nivel de protección. Pero aquí vemos significativamente que existió una mayor protección. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este estudio? Que es importante el uso de vacunas inactivadas contra la bronquitis infecciosa, ya que proporcionan mayor protección, y los resultados muestran el valor tanto del uso de vacunas vivas de diferentes serotipos, así como la eficacia de vacunas inactivadas que contienen dos serotipos. Eso sí, tal como vimos, según esta experiencia, el uso de vacunas inactivadas que contienen solamente serotipo más, al parecer provee una protección adecuada en la mayoría de los escenarios de desafíos que nosotros podemos ver en nuestra agenda. Y por último, y con esto terminamos en la parte de bronquitis. Las otras secciones van a ser un poco más breves. ¿Qué pasa si nosotros queremos producir una vacuna autógena inactivada, netamente enfocado en el serotipo de bronquitis que nos está produciendo el problema? Para contestar esa pregunta, nosotros vamos a revisar este paper publicado no hace mucho, en el año 2023, en Canadá. Para darles un poco de contexto, qué es lo que sucedió en Canadá con esta cepa, que es la del Marva 1639, que produjo muchos problemas acá en Estados Unidos y sigue produciendo algunos, especialmente en pollos, también en ponedoras, y en Canadá también en ponedoras y en pollos. En pollos produjo problemas primeros renales y después fueron problemas respiratorios. En ponedoras, en el caso canadiense, produjo problemas de falsas ponedoras y problemas de postura también. Entonces, ¿qué sucedió? Del año 2015, cuando apareció esta cepa en Canadá, existió problemas en la producción de huevos. Y en Canadá solamente están disponibles la vacuna de bronquitis vivas de Massachusetts y Connecticut, son del linaje 1. Y una comparación entre la cepa canadiense, la cepa canadiense, una de las cepas canadienses, un aislado canadiense de este tipo y las cepas tipo más, es que un nivel de similitud muy bajo, menor del 80%. Entonces, con esto en mente, ellos se dijeron, ¿qué pasa si nosotros producimos una vacuna autógena y le aplicamos a las gallinas? Quizás haciendo eso tenemos una mayor protección. Entonces, eso fue lo que ellos quisieron contestar, esa pregunta. Entonces, ¿cuál fue el diseño de este estudio? Siguieron un programa típico canadiense en Levante, que es de la aplicación de una vacuna atenuada de dos serotipos de Massachusetts y con a las 2, 5 y 9 semanas de edad, y después una vacuna inactivada a las 16 semanas de edad. Y aquí se generaron dos grupos. Un grupo con la típica vacuna inactivada comercial tipo Massachusetts, y un segundo grupo recibió la vacuna inactivada autógena con serotipo 1639. Y luego se desafió con un aislado canadiense del genotipo 1639 a las 35 semanas de edad y evaluaron qué es lo que sucedió por desafío. Primero podemos ver aquí el porcentaje diario de producción de huevos. Podemos ver aquí los diferentes grupos de no vacunado, no desafiado, vacunado, no desafiado, este vacunado con la autógena, vacunado con la Massachusetts, no desafiado, desafiado, vacunado, perdón, con la autógena y desafiado, vacunado con la Massachusetts desafiado, no vacunado desafiado. Primero nos enfocamos en el no vacunado desafiado y pueden ver que el desafío fue un éxito debido a la baja importante en la producción de postura, junto con la producción con un porcentaje muy elevado de huevos con mala calidad de cáscara. O sea, el desafío funcionó, el desafío fue bueno, es una de las cosas más importantes cuando uno quiere hacer este tipo de estudios. Y después si comparamos los grupos desafiados y vacunados, en general, por lo menos en producción de huevo, en porcentaje de disminución de huevo, no existió una diferencia entre el grupo que se vacunó con la típica vacuna comercial Massachusetts y aquel con la vacuna autógena. Por lo tanto, solamente al ver esto podemos decir que en realidad pareciera que no es necesaria una vacuna autógena para proteger a las aves contra este serotipo en particular, como pueden ver ahí en el círculo verde. Otra cosa que es importante cuando uno vacuna, es que uno no solamente quiere evitar los signos clínicos y caídas en la producción, sino que también quiere evitar el máximo posible, ojalá sí o sí, la replicación del virus de campo. Eso es como o sea, eliminar la replicación del virus de campo es el objetivo último de cualquier programa de vacunación. Para ver qué sucedió con la replicación post-desafío,
Primero vamos a ver con los resultados de hisopos orofaringios a 3, 7 y 12 días post-infección. Aquí tenemos los diferentes programas de vacunación y la carga del genoma viral. Si comparamos aquí los grupos no vacunados y desafiados, a los 3, 7 y 12 días, que es aquí en la columna, la barra roja, versus aquellos desafiados vacunados con la autógena o Massachusetts, podemos ver de que a los 3 días y a los 7 días no existió mayor diferencia, no existió diferencia significativa en la carga viral en el aparato respiratorio superior entre el grupo desafiado no vacunado y el grupo desafiado vacunado con la vacuna Massachusetts. Pero sí existió una menor carga viral en aquellos grupos con la inactivada autógena. Entonces uno puede decir, en base a este resultado, de que si bien no existió diferencias en baja en la producción, existió una protección similar entre los dos grupos de las diferentes vacunas, pero sí en replicación viral a nivel del aparato respiratorio, la vacuna autógena produjo una menor replicación, una mayor protección. Pero nuevamente, como les mencioné anteriormente, a nosotros, a los que producen huevos, no solamente les interesa lo que pasa en el aparato respiratorio, sino que también en el aparato reproductivo. Y en este caso podemos enfocarnos en el ovario y en el útero. Esta es la tráquea también que lo pueden ver como referencia. Y que es lo que se vio aquí, a diferencia de lo que se sucedió en el cuadro anterior, que estaba enfocado en el aparato respiratorio superior, es que tanto el grupo vacunado con la autógena y el grupo vacunado con la Massachusetts comercial, sí existió una baja significativa, estadísticamente significativa, comparado con el grupo no vacunado y desafiado. Y si bien en este caso del ovario, pero no en el caso del útero o la glándula de la cáscara, sí existieron diferencias entre el autógeno y el de Massachusetts. En el ovario fue menor la replicación en el grupo con la autógena y en el útero fue lo contrario en aquel con Massachusetts. Y luego, si hablamos sobre el score de lesiones, esto es histopatología, más o menos coincide con lo que encontramos con respecto a la carga viral en los tejidos, en el tejido ovárico y en el útero, en el cual las dos vacunas, independientemente de si es autógena o comercial Massachusetts, significativamente produjeron una mayor protección ante lesiones en tejidos después del desafío, comparado con aquel desafiado no vacunado. Entonces, en conclusión, que podemos ver que a pesar de que existió una ligera mayor adición de una vacuna autógena, principalmente, en realidad en la carga viral en el aparato respiratorio superior, esas diferencias no fueron tan importantes en el aparato reproductivo. Lo que uno podría decir que, ok, está bien aplicar una vacuna autógena, no produce daño, pero sin embargo el costo asociado y los procesos asociados a eso quizás no vale la pena hacer, porque en este experimento nos indicaron de que una Massachusetts comercial nos puede proteger por lo menos contra ese serotipo, el 1639 que se aisló en Canadá. Luego de conversar de bronquitis, nos vamos a mover ahora a laringotraqueosis infecciosa. Ahora vamos a mover un poco más rápido y voy a pasar van a ser menos slides por enfermedad en este momento, porque creo que bronquitis es una enfermedad más importante para poner. El virus de laringotraqueosis infecciosa es una enfermedad aguda y altamente contagiosa, limitada netamente en las vías respiratorias superiores, ocasionada por un virus, herpes. Por lo tanto, las aves van a estar por el resto de su vida una vez que se contagien, o vacunadas van a estar siempre por el resto de su vida con el virus. Y se caracteriza por disnea grave en casos severos, tos, estertores y expectoración sanguinolenta, como pueden ver en esta foto, en casos severos. Conjuntivitis, lo más común que podemos ver, ¿no? Conjuntivitis severa. El propósito de hablar de la laringotraqueina infecciosa es porque existen muchas vacunas disponibles en el mercado de diferentes orígenes, de diferentes tipos, diferentes combinaciones. Y de vez en cuando llegan consultas cuál es la mejor protección pensando en ponedoras, sobre todo si están en zonas de desafío de laringotraquitis, una protección que puede durar durante el resto de la vida. Hay ponedoras que pueden estar viviendo por más de 100, produciendo por más de 100 semanas. Acá en Estados Unidos lo común en este momento es hasta 100, 90, 100 semanas.
Entonces, para darles como una idea, ni siquiera contestar la pregunta, para darles una idea de cuál podría ser una buena alternativa junto con otras, voy a utilizar este paper del año 2019 realizado acá en el PDRC. Entonces, ¿cuál fue el diseño del experimento? Aquí oculté los nombres comerciales y el laboratorio que los produce, pero aquí tenemos los diferentes tipos de vacunas que fueron evaluados. Una recombinante de HBT con laringotraqueitis, una recombinante de viruela con laringotraqueitis, una laringotraqueitis TCO de origen de tejido, una CIO origen de embriones y una inactivada de laringotraqueitis. Estas son las diferentes rutas, nosotros se siguieron las rutas más adecuadas y que están en la etiqueta. Y estas son las edades de vacunación. Entonces fue subcutáneo o in novo, puede ser las vacunas recombinantes o al día de edad, y las otras las 6-13 semanas, 6 o a las 13 semanas. Y luego se realizó un desafío a las 35 y a las 74 semanas. Nosotros nos vamos a enfocar en el desafío a las 74 semanas y no voy a compartir resultados a las 35 semanas. ¿Qué sucede cuando se desafían las 74 semanas? Cabe mencionar acá de que nosotros no incluimos en este el CEO porque se sabe de antemano que CEO produce la mejor protección y vacío sí protege hasta las 74 semanas de edad o más. Sin embargo, CEO, el origen embrionario tiene sus problemas. Uno de los principales que puede revertir, uno de ellos que puede revertir virulencia, especialmente si no se aplica de forma uniforme. Y lo otro es que es más patogénico y puede escaparse a otras granjas que no están vacunadas con la laringotraqueitis. Pero funciona, perfecto. En este caso, no se evaluó tampoco la vacunación recombinante con viruela, ya que no ofreció mayor protección. Y por supuesto, a las 74 semanas no ofreció protección a las 35 y no va a ofrecer protección a las 74 semanas, por lo tanto no se incluyó. Primero, si nos enfocamos en signos clínicos post-desafío, estos 5 días o 6 días post-desafío, podemos ver que una combinación muy buena con respecto a signos clínicos es la recombinante de Marek y laringo más TCO o de tejido como booster. Aquí pueden ver de que no existió ninguna signología clínica. Y tan buena como ese también puede ser TCO solo, pero es un poco diferente. Pues tuvo una diferencia significativamente mayor la combinación de HBT-LT y CO comparado con el resto. Podemos ver que la vacuna inactivada no fue diferente a aquel el grupo no vacunado y desafiado, al igual que la recombinante sola. Entonces, los signos clínicos sabemos que una buena opción, aparte de vacuna CIO de embrión, de origen embrionario, es aquel de origen de tejido, más una recombinante. Es una buena combinación. Y eso nos va a ofrecer una protección adecuada contra signos clínicos a las 74 semanas. Sin embargo, si vemos el genoma viral post-desafío, podemos ver de que aquí la TCO más inactivada y nuevamente la HBT-LT recombinante con tejido celular como booster no ofreció una muy buena protección con respecto a la replicación viral post-desafío. Y todo el resto, como podemos ver acá, no presentó, salvo nuevamente esta combinación de dos vacunas, inactivada y HBT-LT, no ofreció mayor diferencia significativa con respecto al control, que fue desafiado y no vacunado. Entonces, como dije anteriormente, una muy buena opción es una HBT-LT TCO. Y si nosotros en algunos países están disponibles las inactivadas por sí sola no sirve, sino que tiene que ir en combinada con la aplicación de otra vacuna, ya sea recombinante o mejor una TCO que se pueda aplicar. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de este? No les quise mostrar más de laringotraqueitis porque ahí tengo más material, pero me quise enfocar solamente en esto, que si nosotros queremos, en situaciones de desafío laringo, nosotros queremos proveer protección a nuestras aves por largo tiempo, obviamente CIO es una muy buena. CIO y combinación con recombinante. Pero si nosotros no queremos utilizar CIO, una muy buena combinación es de tejido celular con recombinante al día de hoy. Sin embargo,
Ninguna de las opciones que les comenté ahora puede disminuir a cero la replicación viral. O sea, si sea el caso, y es muy común que nosotros, nuestras aves vacunadas, incluso vacunadas con tejido celular recombinante, desafiadas, no vamos a ver signología clínica, pero sí esas aves van a tener van a estar replicando en cierto porcentaje, quizás menor, el virus de campo al cual se vieron desafiados. O sea, siempre tengan eso en mente, sobre todo si nosotros tenemos otros sectores en nuestra empresa que no están vacunados con laringotraqueitis u otro tipo de aves, siempre tengan eso presente, que siempre, siempre existe el peligro constante de que podemos ser vectores de un virus no deseado. Ya que hablamos de enfermedades virales, ahora pasamos a la última parte de la presentación, que son enfermedades bacterianas, y esto van a ser no más allá de 10 minutos. Primero, Salmonella enteritidis. Esto nos va a enfocar en seguridad alimentaria, en las salmonelas paratíficas. Todos sabemos que las infecciones por salmonela en aves de corral que no sean Pulorum, Gallinarum y Arizona son paratifoideas y nosotros nos importa prevenirlas para proteger la salud humana. Es importante para la salud pública, ya que producen enfermedades. Estas son las enfermedades que se transmiten por el alimento y en la producción de huevos, la más importante es la salmonella enteritidis. Existen muchas opciones en que la salmonela puede entrar a nuestro galpón. Por lo tanto, bioseguridad es un factor crítico. También alimentos, tratamiento del alimento, tener las plagas controladas, los roedores, tener una cama, tratar de no reciclar la cama, etcétera. Son todas medidas fundamentales para proteger salmonela. En esta presentación voy a enfocar en control de salmonela por medio de vacunas. Tenemos nuevamente vacunas vivas atenuadas o vacunas inactivadas. No voy a entrar en los detalles aquí porque ya les mencioné las ventajas y desventajas. Acá en Estados Unidos nosotros tenemos acceso solamente a vacunas vivas atenuadas de Tifimurium, y vacunas inactivadas comerciales son todas de enteritidis, pero también está la opción de autógenas, sobre todo en producción de carne, reproductoras pesadas. ¿Cuál es un buen programa de vacunación para prevenir salmonella enteritidis? Vamos nuevamente a revisar tres papers. Este primero es de 1992, realizado acá al frente en el USDA. Ellos quisieron acá, probaron si una vacuna SI inactivada es capaz de proteger contra un desafío de Salmonella enteritidis. Hicieron dos experimentos más o menos similares, la única diferencia fue cuándo se dieron las dosis. La primera dosis en el primero fue a las 23 y la segunda a las 29, y en el experimento 2 a las 45 y la segunda a las 51 semanas, y después 3 semanas posterior a la segunda dosis se desafiaron. En resumen, aquí pueden ver de que entre el control y desafiado y el vacunado desafiado en los dos experimentos, y mejor acá vemos los experimentos combinados, no existió una diferencia en el porcentaje de recuperación de salmonella enteritidis post desafío en las fecas. Entonces, si vemos las fecas, no existió protección con la vacunación inactivada. Es diferente si nosotros vemos el porcentaje de pool de huevos, en que sí podemos apreciar el efecto de la vacunación. No existió una disminución en el porcentaje de salmonella en las fecas, pero sí, como pueden ver acá, la recuperación en los huevos, solamente aplicando 2 dosis de inactivada, en que el control es un 25% de positividad versus el vacunado un 7.4%, y esta diferencia fue significativa. O sea, la vacunación inactivada sí mejoró, sí redujo la recuperación de salmonela en los huevos enteritidis, pero no produjo ningún efecto en las fecas. Hubo una protección sistémica, pero no local en el aparato digestivo. Pero nosotros, por lo menos en Estados Unidos, nos importa reducir el porcentaje de aves que excretan en las heces, porque acá tenemos un reglamento que es el Egg Rule, y es crítico, y el momento más crítico para establecer el estatus del lote, que sea libre o no de salmonela, es entre las 14 y 16 semanas y corresponde a un muestreo ambiental de fecas, digamos de fecas. Y ese tiene que estar negativo. Por lo tanto, nos interesa que las fecas sean negativas y no solo los huevos. Entonces, para contestar esa pregunta, vamos a ver este otro paper. En este caso, una vacuna viva inactivada de ST. Esta vacuna en particular tiene 2 genes eliminados. Se aplicó en este caso las 1 a 14 días y desafío a las 4 semanas de edad, y después muestras a las 6 semanas de edad post desafío.
¿Qué es lo que podemos ver acá? Que existió una reducción significativa en los niveles de salmonela en vaso y ovario. Sin embargo, en las heces, nuevamente, y en el ciego fue numéricamente menor, pero no fue significativo. Eso no es lo que nosotros esperábamos, pero coincide con lo que vimos en el experimento anterior con la vacuna inactiva. Nuevamente, nuestro objetivo es disminuir en las fecas. Él también en el mismo experimento los vacunó la misma vacuna, diferentes edades, en este caso las 12 y las 4 semanas, y luego el desafío y luego las muestras. Y aquí, tan solo cambiando la misma vacuna, tan solo cambiando la edad de aplicación, sí existió una disminución significativa en la recuperación de Salmonella enteritis, en las fecas, en el ciego. Se logró lo que se quería tan solo cambiando la edad de vacunación. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que al parecer lo que ellos decían es que el sistema inmune, si se aplica a muy temprana edad, el sistema inmune no es lo suficientemente maduro para producir una respuesta inmune robusta que puede prevenir infecciones futuras. En cambio, cuando se hace a las 2 semanas de edad, el sistema inmune ya es maduro para implementar y para desarrollar una respuesta adecuada para prevenir desafíos. Entonces, si nosotros aplicamos vacunas vivas en la planta de incubación, principalmente lo que nosotros queremos que tenga un efecto tipo exclusión competitiva más que un efecto en respuesta inmune. Luego, nosotros vamos ahora a ver a otro experimento, y esto, ¿qué pasa en gallinas? Esto fue como, el anterior fue en aves jóvenes, pero queremos ver qué pasa cuando están las aves produciendo. Entonces, ¿qué pasa con el efecto durante la producción? Ella supo que la mejor edad es para vacunar no es al día de edad, sino que a las 2 o 4 semanas, entonces siguió ese mismo modelo y después desafió con Salmonella trifimurium enteritis a las 6, 9 y 12 meses de edad. Aquí no aplicó vacuna inactivada. Y después trató de aislar Salmonella de los huevos durante 2 semanas. ¿Qué pueden ver acá? Que este programa de vacunación fue pues súper bueno para reducir la prevalencia de Salmonella, como pueden ver acá. Todas las aves no vacunadas no tuvieron no se encontró nunca un huevo positivo a Salmonella comparado con las aves no vacunadas y desafiadas, tanto con Tifimirum como enteritis. Entonces, este programa de vacunación fue adecuado con esta vacuna en particular para proteger a las aves en producción, para mantener los huevos libres de Salmonella post desafío, como pueden ver acá. Y ahora viene la otra pregunta. Esa fue una vacuna salmonela viva. ¿Y son todas las salmonelas vivas iguales? ¿Todas las salmonelas vivas proveen la misma protección? Y esa pregunta se puede aplicar para otras vacunas y para otros virus, para otras bacterias, obviamente. Para contestar eso, vamos a ver este último paper. Aquí pueden ver que esta vacuna que se probó es diferente, es con un solo gen eliminado, y se administró de forma oral o subcutánea, y luego se aplicó en algunos grupos una vacuna inactivada con varias salmonelas diferentes, con varias serovares, y luego fue desafiado a diferentes edades. Aquí pueden ver todos los programas de vacuna. Como no los quiero marear, les puedo decir de que no existió desde el punto de vista de aves positivas en ciego, no existieron ningún programa produjo una diferencia significativa con respecto al control no vacunado y desafiado, excepto aquel grupo que recibió vacuna viva 2 veces y 2 inactivadas, y aquel grupo que recibió este tipo de vacuna viva subcutánea, que existió en algún momento una diferencia significativamente menor, como pueden ver acá, pero totalmente diferente al experimento anteriores con esta otra diferente vacuna. Por lo tanto, la conclusión es, y esto lo pueden ver en otros papers, es que no todas las vacunas vivas son iguales y que dependiendo del tipo de vacuna y del tipo de administración, muchas veces se logra una mejor protección cuando se aplica subcutánea en vez de oral. Y eso se puede aplicar a diferentes vacunas, especialmente bacterianas. Entonces, en resumen, las vacunas vivas atenuadas son la columna vertebral de un control de vacunas. Siempre tienen que haber vacunas vivas, siempre. Y no todas las vacunas vivas son iguales, por lo tanto es importante conocer las opciones que tenemos. Y obviamente sirve muy bien si aplicamos un booster con vacuna inactivada. Una vacuna inactivada sola probablemente no va a ser suficiente para prevenir la presencia de salmonella en feca. Y por último, solamente 2 slides, vamos a hablar de cólera aviar. ¿Por qué voy a hablar de cólera aviar? Porque es una enfermedad que puede ser muy importante en aves libres de jaula, es importante acá en Estados Unidos, en aquellos planteles con aves libres de jaula. Y es una enfermedad que puede ser aguda o crónica, puede presentarse con muerte súbita o puede presentarse con problemas de cojera, con inflamación de las barbillas, etcétera, cuando es crónico.
Si nos enfocamos en aves de postura, puede producir degeneración ovárica, problemas de peritonitis, hígados grandes. Entonces es importante saber cómo podemos protegerlo. Nuevamente, existen vacunas inactivadas y vacunas vivas atenuadas. Existen tres diferentes tipos de vacunas vivas, solamente dos disponibles, en que las diferencias entre estas dos depende de la virulencia y del nivel de protección. Tanto inactivadas como vivas requieren dos dosis, y una de las principales ventajas de las vacunas vivas es que ofrecen protección cruzada, y una de las principales desventajas de las inactivadas es que no ofrece protección cruzada, y acá en Estados Unidos las comerciales son serotipos 1, 3 y 4, y si uno quiere vacunar inactivada y no con viva y tiene diferentes serotipos, necesita una autógena. Entonces, ¿qué programa de vacunación puede generar la mejor protección a largo plazo? Nuevamente vamos a revisar este paper de hace casi 30 años atrás, perdón, más de 30 años atrás, en que, en resumen, lo que ellos compararon fue aplicar dos vacunas vivas o vacuna viva e inactivada y diferentes inactivadas, versus y ver el porcentaje de sobrevivencia cuando fueron desafiados a las 72 semanas de edad. Aquí pueden ver que el porcentaje de sobrevivencia de aquellos grupos con dos vivas o una viva inactivada, como pueden ver aquí, fue mucho mayor que aquellos que solo recibieron inactivadas, pues significativamente mejor. No existió mayor diferencia cuando se desafiaron las 42 semanas, pero al desafiar las 72 semanas sí existió lo que indica de que la protección ofrecida por vacunas solamente inactivadas no dura tanto, no dura por lo menos hasta las 72 semanas. Aquí podemos ver si hacemos un pool entre los tratamientos con vacunas vivas y bacterianas, pueden ver la diferencia en sobrevivencia a las 72 semanas. Entonces, la conclusión de cólera aviar es que sí o sí al menos tiene que haber una dosis con vacuna viva, si ustedes quieren proteger en granjas con desafíos de cólera. Sí o sí una vacuna viva, mejor dos vacunas vivas, pero sí o sí tiene que haber una vacuna viva. Y por último, darle una idea de cómo son algunos de los programas de vacuna viva, de vacunas aquí en ponedoras en Georgia, en el estado de Georgia. Nosotros tenemos 28 millones de ponedoras acá en Georgia. En bronquitis infecciosa, casi la mitad de los planteles utilizan vacuna viva al día de edad, 4 vacunas vivas de diferentes serotipos durante el levante y una inactivada, la gran mayoría de las empresas. Vacunación de LT, la gran mayoría, el 55%, una vacuna solamente CEO, eye drop ocular, y después le sigue una recombinante con una eye drop ocular de tejido embrionario. Y por último, salmonella es mitad y mitad, dos o tres vivas más una inactivada. Como les mencioné anteriormente, el programa de salmonella adecuado tiene que contener vacunas vivas e inactivadas. Enfermedades metabólicas, eso no es el tema de esta presentación porque es para hablar, no sé, 30 minutos más, pero si tienen algunas preguntas me pueden mandar un correo. Y por último, las vacunas nunca van a reemplazar bioseguridad y un buen manejo. Y les dejo una invitación para inscribirse en el seminario de patología aviar que estamos organizando acá en la Universidad de Georgia entre el 18 y el 22 de agosto. Y si tienen preguntas, me pueden enviar un correo sobre esta presentación u otros temas a mi email, como sale ahí en la pantalla. Me pasé unos minutos, disculpen por eso, y espero que les haya gustado. Gracias, Maurice, por tu presentación. Creo que fue bastante clara y pues con muchísima información. Como tú bien dices, aquí está tu correo, aquí está cómo te pueden contactar. Veo que no hay preguntas entre los participantes, así que agradecemos mucho tu participación y pues igual nosotros por School vamos a estar apoyando en la información en redes para este curso de patología. Así que agradecemos, Mauricio, tu presentación y quedamos pendientes para la próxima. Gracias a los que se conectaron y para los que nos van a estar escuchando luego cuando este video sea compartido. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.